180 190, 902 180 190 o publi.com. España, 1936. Guerra civil. Dos bandos. Odio, ira, sin razón. Miles y miles de muertos. Con la transición y 35 años de democracia, se ha conseguido pasar página, menos para la izquierda. Esta noche, cara a cara. ¿Por qué la izquierda no quiere cerrar heridas? A continuación, en El gato al agua. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad. Now, everybody. Desde hace décadas la ciencia persigue el objetivo de retrasar el envejecimiento y hasta hace poco parecía pura ficción. Sin embargo, largos años de investigación por fin han dado su fruto. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha descubierto las increíbles propiedades antienvejecimiento de un extracto de uva y granada que está presente en Revidox. Revidox, con su fórmula patentada única y exclusiva, actúa como un potente antioxidante desde el interior, ralentizando el envejecimiento celular. Está probado clínicamente con estudios realizados por los más prestigiosos avales. Una cápsula al día de Revidox aumentará la longevidad de sus células y lo sentirá tanto por fuera como por dentro. Combata el envejecimiento, alíese con Revidox y gane terreno a la caducidad celular. Con Revidox, cumplir años es signo de salud. Infórmese en el 902-202-456. Revidox es de Laboratorios Acta Pharma. Y ahora vamos a entrar en nuestro cara a cara. El pasado martes, en el Congreso de los Diputados, se debatía una propuesta de Izquierda Plural, un grupo de partidos comunistas. Querían que el 18 de julio fuera decretado oficialmente como el Día Oficial de Condena al Franquismo. La propuesta no salió adelante por los votos en contra del Partido Popular. Fue el diputado Pedro Gómez de la Serna, del PP, quien defendió esa postura. Recordemos el momento. En España se dio un golpe de Estado que provocó una guerra civil, que dio paso a una dictadura cruel, en la que existieron víctimas, que necesitan que se haga justicia. Los republicanos catalanes exigimos la dimisión de la delegada del Gobierno, Llanos de Luna, por haber organizado en un cuartel de la Guardia Civil un acto oficial en el cual se homenajeó a la División Azul, es decir, aquellas tropas que fueron a dar apoyo al nacionalsocialismo. Ustedes son la vergüenza del mundo democrático. A la cuestión. Ya ha hecho usted su declaración de intenciones. Vuelve usted a la cuestión, por favor. Lo que termina con el 18 de julio es el 6 de diciembre. Pero muerto el general, permítame que le diga que se han quedado ustedes prisioneros de él. El último triunfo del franquismo, señorías, es que sigamos pendientes del franquismo 80 años después del 18 de julio. ¿Qué le pasa a la izquierda española? ¿Está obsesionada con el franquismo? Vamos a debatirlo en un cara a cara entre Fernando Paz y Pablo Iglesias. Ustedes pueden votar, decir con qué argumentos están más a favor, si con el de uno o con el de otro. A ver quién gana este debate. ¿Qué le pasa a la izquierda, Pablo Iglesias, esa obsesión con el franquismo? Fíjate, decir que la izquierda está obsesionada con el franquismo sería como decir que los partidos políticos alemanes están obsesionados con el nazismo. La proposición de ley de la Izquierda Plural la votaron todos los partidos de la Cámara, menos la derecha española, menos el Partido Popular y Unión Progreso y Democracia. Todos los demás, incluidos partidos de derechas como el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unió, votaron a favor. Y yo creo que aquí hay una cosa que hay. Cuando hablas del franquismo hay mucha gente que dice, bueno, esto es un problema del pasado, pero creo que hoy, por suerte, estamos dos personas que nos dedicamos a las ciencias sociales y sabemos que para entender el presente hay que comprender el pasado, y para entender el presente español hay que comprender el siglo XX español, el golpe de Estado del 36 y la guerra civil. Y yo creo que hay dos preguntas que hay que plantear que son muy claras para romper una mitología de que la guerra civil fue un enfrentamiento entre hermanos, odio, ira, llegó la transición, libertad, libertad, sin ira y libertad, y aquello se acabó. Hay que preguntarse cuáles son
son las razones de ese golpe de Estado y de la guerra civil. Y la siguiente pregunta es ¿por qué tiene sentido en el año 2013 homenajear a las víctimas y condenar el franquismo? A lo largo del debate, si te parece, contestaré esas preguntas. Fernando Paz, ¿no está de acuerdo? No, es evidente que la izquierda española tiene un problema muy serio con el pasado, tiene un problema muy serio con el franquismo, básicamente porque los que salen condenando en esas atalayas públicas el franquismo o pretenden que se haga son gente como el señor Centella, que es comunista y que ha dicho públicamente que no tiene que pedir el Partido Comunista perdón por nada, ¿no? Está en una situación un poco delicada para exigir perdón a los demás. Y fundamentalmente porque la izquierda en general y concretamente la izquierda española tiene una fabulosa capacidad para el odio y para el rencor y se han quedado en el Ebro. El problema es que ellos hicieron todo lo posible por procurar el estallido de una guerra civil, finalmente lo consiguieron, esa guerra la perdieron y se la ganó don Francisco Franco y podrán pasar siglos que seguirán para arriba y para abajo con la cuestión de Franco, porque como no pueden dar marcha atrás a la historia, lo que les queda es tratar de reinventarla orwellianamente mediante una serie de disposiciones legales, etcétera, como la inicua ley de memoria histórica, que no sé qué hace el Partido Popular, que todavía no la ha derogado. ¿Quién está ganando este debate? ¿Ustedes qué opinan? Si creen que es Fernando Paz, 905-810-811. Si por el contrario opinan que la ventaja en el debate la está llevando Pablo Iglesias, 905-810-812. ¿Qué tiene que responder? Fíjate, la guerra civil española y el golpe de Estado del 36 es una reacción de los que dominaban en este país. Es un poder de clase. Las clases dominantes que en febrero de 1936 pierden el poder político y temen por primera vez perder el poder económico. Venía de atrás, ¿eh? Desde el 31 ya conspiraban los monárquicos, en el 32 lo intenta Sanjurjo, recuperan el poder político por un momento, pero en el 36 dejan de ser demócratas la derecha española cuando entienden que pueden perder el poder económico. Después llega la guerra civil, llaman en su ayuda nada más y nada menos que al señor Adolfo Hitler y al señor Benito Mussolini. El fascismo en serio no es lo que dice el Partido Popular, que dice son nazis los de la paz, son nazis los que protestan, son nazis los que dan un tartazo a la señora Barcina. No, no, no. El fascismo de verdad, el fascismo en serio es lo que conocemos en este país, con el apoyo de los nazis y con el apoyo del fascismo italiano. Y a partir de eso se instala en España un mecanismo, que es el mecanismo del miedo, que es lo que explicará el retraso de este país con respecto a Europa y lo que explicará también el comportamiento timorato de los partidos durante la transición y lo que explica también una casta de ricos que defienden sus intereses y que siguen enriqueciéndose no porque sean emprendedores, sino a costa del Estado. Esos ricos tienen mucho que ver con los estafadores que ahora son los responsables de la crisis, porque hay una cosa que dice la derecha española que es terrible: piensan que se puede ser demócrata sin ser antifascista, y no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Bueno, has hecho una mezcla, digamos, casi una interpretación de manual, ¿no? Ya sabida y consabida, donde has mezclado algunas cosas que son verdad con otras que son manifiestamente falsas. Por ejemplo, claro que hay que ir a las raíces del golpe el 18 de julio. Es decir, cuando se da un golpe militar, cuando se da un golpe de Estado, no necesariamente se provoca una guerra civil. El 23 de febrero hubo un golpe de Estado y no se provocó una guerra civil. Se provoca una guerra civil porque, como escribió Stanley Payne, para medio país era más peligroso no sublevarse que hacerlo. Se provocó una guerra civil porque llegó al poder quien ya se había sublevado en numerosas ocasiones con el poder y contra el poder, y por tanto está en las peores condiciones posibles para exigirle a nadie que pida disculpas, porque recuerdo que esos partidos políticos, los que están pidiendo ahora la condena del franquismo, se sublevaron en 1917, se sublevaron en 1930, se sublevaron otra vez en 1900, perdieron unas elecciones y por tanto, como dijo Salvador de Madariaga, que era republicano, tras la Revolución de Asturias de 1934 la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar el alzamiento de 1936. En cuanto a las afirmaciones que has hecho acerca del fascismo, son meras mistificaciones. Hitler no tuvo ningún interés en la guerra de España. Las actas de Hossbach de noviembre de 1937 demuestran cuál era el interés de Adolf Hitler en España, que era el de probar armas y el de crear un conflicto en la zona suroccidental europea que atrajese el interés de Francia, de Gran Bretaña y de Italia para poder él hacer y deshacer en Centro Europa, como se demostró 6 meses después, 5 meses después en el caso de Austria y un poquito después en el caso de los Sudetes y posteriormente de Checoslovaquia. Por tanto, lo que has explicado es simplemente una mistificación histórica, bueno, con la referencia clásica de la lucha de clases, que permíteme decirlo, está muy superado. Hay otros factores que entraron en la guerra civil que son decisivos, como por ejemplo el religioso, o el hecho de que una gran parte de la población percibía la agresividad de la izquierda, una agresividad continua que se había concretado. Si pensamos que en 75 años la izquierda ha asesinado a 4 presidentes de gobierno, la izquierda española, a unos 7.000 sacerdotes, a unos 60.000 españoles por su condición de católicos. Evidentemente media España temía desaparecer, era aquello que dijo
dijo Gil Robles, de media España que no se resigna a morir, y naturalmente que se sublevaron el 18 de julio. Lo que merece la condena es la situación que provocó ese 18 de julio. ¿Por qué media España tuvo que ir al 18 de julio? Me encanta discutir contigo porque es verdad que no escondes la cabeza y es una cosa valiosa discutir con alguien que justifica el golpe y se identifica con uno de los dos bandos. Ser antifascista y discutir con alguien que no lo es creo que es algo valioso. Lo de que la guerra civil es un proyecto de clase, que la sublevación defiende unos intereses de clase, no lo digo yo, lo dice la historiografía más respetada sobre la guerra civil, desde el señor Paul Preston, pasando por Ángel Viñas, pasando por Julio Aróstegui, y el mito de octubre del 34 es una cosa que queda deshecha desde que en el año 63 el señor Herbert Southworth publica un libro que conoces porque eres historiador, que se llama El mito de la cruzada de Franco, editado por Ruedo Ibérico. No, es uno de los libros más citados por la historiografía seria, no por la historietografía que dice Rey Tapia, que escriben los Pío Moa o los César Vidal. Y el problema, fíjate, en los países decentes, en los países... Déjame acabar, yo no te he interrumpido. El mito de que la guerra civil fue provocada por las organizaciones de la clase obrera. Sí. Ese es uno de los mitos del franquismo. El mito de la amenaza comunista que querían hacer una revolución es un mito, y lo han demostrado los historiadores. El bando antifascista de la guerra civil se identificaba con lo que las personas decentes hoy en día entienden por democracia. Un sistema en el que se elige a los representantes, un sistema más redistributivo, un sistema en el que las mujeres puedan votar, un sistema que proteja los derechos civiles y las libertades públicas. Exactamente lo contrario que se hizo durante el franquismo. Y los países decentes homenajean a los héroes de la resistencia. Los héroes de la resistencia antinazi, muchos de ellos comunistas, reciben honores de Estado en los países decentes, en los países en los que el bando decente ganó la guerra civil. El problema es que en el nuestro ganaron los discípulos de Hitler. Sin la presencia de los alemanes y los italianos no se hubiera podido trasladar el ejército de África. Hay que ser respetuoso con las víctimas porque el bombardeo de Guernica, que es una barbaridad, lo lleva a cabo la Legión Cóndor. Pero hombre, ¿cómo que no es verdad el bombardeo de Guernica o el traslado de tropas? Eres historiador, soy profesor, o sea, no estoy discutiendo con Alfonso Rojo, te tengo un respeto, pero si eres historiador... Déjame, el bombardeo de Guernica es un mito construido en Inglaterra por el Times para justificar un programa de rearme contra Alemania, porque en 1937 fundamentalmente el Partido Laborista se oponía a ese rearme. En la mano derecha, el amigo de Chamberlain, del primer ministro, es el que crea la propaganda en torno a Guernica. Hoy sabemos que murieron 115 personas. Era una ciudad de frente y era una ciudad en la que había industrias de guerra. Quien comienza el bombardeo de la guerra civil española contra la población civil es la República, es el Frente Popular. Son los primeros que bombardean las plazas del norte de África. Tenemos el bombardeo de Cáceres, tenemos el bombardeo de Cabra. Nunca hablamos de esto porque habéis construido una serie de mitos que yo admito que han funcionado muy bien a nivel propagandístico. Oye, esto lo hacéis de cine, pero la realidad histórica es completamente diferente a lo que has enunciado y a lo que has dicho. En cuanto a la realidad histórica, el convoy de la victoria que se llamó, no fue gracias a Alemania e Italia, no es verdad. Se pasó el estrecho desde antes de que llegaran los aviones y se pasó por mar. Deberías conocer la historia del dato, por ejemplo, del destructor. Es decir, eso no es cierto. Por lo demás, yo te conmino a que leas el discurso de Indalecio Prieto del 8 de agosto de 1936 en Madrid por la radio, donde se ríe de los sublevados, se ríe de los nacionales, porque retrata una situación que es verdaderamente trágica para ellos. Les dice, pero si no tenéis nada, si nosotros tenemos el reconocimiento internacional, la industria, y en una guerra moderna eso lo es todo, la agricultura más rica, lo tenemos todo en nuestras manos, vosotros no tenéis nada. Aunque vuestro valor, les dice, ascendiera a lo legendario, no podríais hacer nada contra nosotros. Y por último, has cometido una falacia a mi manera de ver esencial, y has identificado a un bando que era revolucionario, marxista, anarquista y separatista con la democracia. No tenían nada que ver, absolutamente nada que ver con la democracia. Todo lo contrario, utilizaron la democracia. Mira, si tanto de verdad a la izquierda quería la república, ¿por qué os sublevasteis contra ella? La utilizabais como una etapa para la llegada a una república socialista. Y eso lo sabes, está en los documentos del Partido Socialista después de su giro del verano de 1933. Está, por supuesto, en el Partido Comunista, que quería tutelar todo ese proceso y que lo hizo efectivamente con Negrín. El objetivo era la constitución de una república soviética, de eso que se llamó después de la Segunda Guerra Mundial las repúblicas populares. A eso es a lo que íbamos. Y la República Española era un instrumento para llegar a eso. Por eso os lo tomasteis. La República, y fue su gran error, no tuvo una voluntad de convivencia real. Era una república para los republicanos, ni para los demócratas ni para los españoles. ¿Quién cree que está ganando el debate? Si son partidarios de votar a favor de Fernando Paz, 905-810-811. Si creen que gana Pablo Iglesias, 905-810-812. Yo les planteo a nuestros debatientes hoy en el cara a cara, si realmente la izquierda no está obsesionada con el franquismo, ¿por qué se retiran las estatuas de Franco y no las de Largo Caballero, por ejemplo? Fíjate, contestando una cosa muy rápida y nos metemos
metemos con las estatuas de Franco y las de Largo Caballero, no se puede tomar como referencia historiográfica la propaganda de Pío Moa. Es muy grave, hay que tener un cierto respeto a las fuentes historiográficas. Hay algunas de las cosas que has dicho aquí que si las dijeras en Alemania serían constitutivas de un delito, porque en los países decentes la apología del nazismo es un delito. Decir, por ejemplo, que el bombardeo de Guernica es una construcción propagandística. Otro de los grandes mitos, que es decir, que el Partido Comunista pretendía instaurar una república equivalente a las que se constituyen en los países del este después de la Segunda Guerra Mundial, es mentira. Si alguna crítica, yo no te he interrumpido a ti, Fernando, si alguna crítica se le puede hacer al Partido Comunista, y son críticas que se le hacen por la izquierda, es haber sido el partido del orden, el partido más republicano, el partido que no pretende hacer la revolución y que adquiere prestigio entre militares y entre policías en el bando republicano porque asume geoestratégicamente que lo que hay que defender es la República Española. Pero es que la gente decente, los demócratas en toda Europa en los años 30 y en los años 40 son antifascistas y se enfrentan al fascismo. Y los partidos comunistas en Europa adquieren ese respeto y ese prestigio porque están en la vanguardia del enfrentamiento democrático contra los fascistas. Y con lo de la cuestión de las estatuas, es que la diferencia entre Indalecio Prieto y Largo Caballero es que Indalecio Prieto era un demócrata y el señor Francisco Franco era un dictador y un asesino. Por eso a los demócratas en las democracias se les hace estatuas y a los dictadores no se les hace estatuas. ¿Por qué no hay estatuas de Hitler en Alemania? Porque era un dictador. ¿Por qué no hay estatuas de Mussolini en Italia? Porque era un dictador. Y en este país, lo dije la última vez que estuve aquí, a la derecha española los pies le huelen a franquismo, a la derecha económica y a la derecha política. Cuando uno dice apellidos como Botín, como Marx, como Koplovich, eran las familias que se hicieron ricas durante el franquismo. Hay una anécdota maravillosa, el 23F, que cuenta José María Aguirre, que era el director de Banesto, que le preguntan en una entrevista, ¿usted qué tal durmió el 23F? Y yo, muy tranquilo, ganara quien ganara después del golpe de Estado, yo iba a seguir siendo el presidente de Banesto. Hay un chiste que se contaba cuando Aznar gobernaba en este país, que Franco se levanta en el Valle de los Caídos, pregunta al guardia, ¿quién manda en España? Y le dicen, Aznar, hombre, mi periodista tal, no, su nieto. ¿Y quién es el portavoz del gobierno? Pío Cabanillas. Ah, mi ministro de Información, no, su hijo. Y Jesús Posadas, el hijo de un gobernador civil de Soria, y Mariscal de Gante, el hijo del jefe de la prensa del movimiento, y Fraga, que sigue mandando en Galicia. En este país hay una vinculación directa en la derecha con el franquismo, con una dictadura. Por eso tienen problemas para condenar el franquismo. Se podría decir, en el 2002 lo condenaron, claro, en el 2002 tenían todavía ese complejo con respecto a la derecha europea, pero es que ahora han salido del armario, en el peor sentido, y reconocen y se sienten orgullosos, como tú dices, de su pasado golpista, franquista y vinculado al nazismo. Y última cosa, en este país se han hecho homenajes a la División Azul hace semanas. Es un maldito escándalo. Que lo hagáis vosotros en Intereconomía está bien, porque no renegáis de vuestro pasado, sois sociológicamente y políticamente franquistas, y yo encantado de discutir con vosotros, pero no las autoridades de mi país. Por eso está usted invitado ante estas cámaras, señor Iglesias. Encantado de venir aquí a discutir. Porque buscamos la pluralidad y dejamos que con absoluta libertad, como usted está haciendo hoy esta noche, ¿verdad? Soy comunista y les invito a ustedes a que vengan a mi programa a debatir todas las veces necesarias. Entonces, no etiquete a este programa que pretende ser un foro de ideas donde escuchamos todos, a todas las personas que puedan venir. Es su turno de responder, don Fernando. Pues la verdad es que ha comentado tantas cosas, ha dicho, en fin, comparar a Indalecio Prieto con Franco. Indalecio Prieto dio un golpe de Estado y en sus memorias él lo reconoce, y no lo dice como un timbre de gloria, sino que se arrepiente de ello. Pero Indalecio Prieto reconoce que él dirige la operación de Asturias de 1934 y no habla de huelga general. Habla de revolución, porque una huelga general no se hace con esa cantidad de ametralladoras, con esa cantidad de dinamita. Lo que pasa es que la revolución proyectada el año 34 fracasa en el resto de España, con la excepción de Cataluña, que es de otra naturaleza, y la de Asturias, que es una revolución de tipo socialista, en donde se unen los comunistas, los socialistas y la CNT. En cuanto a la comparación, pues mira, Franco fue el último que se rebeló en España. Es decir, aquí se había rebelado todo el mundo. Aquí se había rebelado un pequeño núcleo de militares en el año 32, que por cierto no tuvieron ningún seguimiento por parte de la derecha, lo cual demuestra cuál era la predisposición en general de la derecha en España. Nadie siguió Sanjurjo. Y por contra, aquí tenemos, por ejemplo, el Pacto de San Sebastián, que son luego el Gobierno Provisional de la República, que da un golpe de Estado en diciembre de 1930, un golpe de Estado militar en Jaca, en Huesca, que luego durante la Segunda República a los sublevados de Jaca se les dieron nombre a partir de ellos de parques, de escuelas, de centros públicos. Es decir, la República reivindicó a esos golpistas. Primero. En segundo lugar, las fuerzas que pretenden condenar esto, repito, son fuerzas golpistas, lo han sido siempre. No podemos comparar la situación en España con la situación en Alemania, es una barbaridad compararlo. Por otro lado, Mussolini sí tiene lápidas públicas, más de las que hay de Franco en España, y por cierto, Lenin
en Rusia tiene unas cuantas estatuas, Lenin mató una cantidad de personas inmensamente mayor y tiene ahí su mausoleo. Incluso de Stalin quedan 2 estatuas en la Unión Soviética. Por tanto, hacer la comparación es absurda, pero sobre todo es que la izquierda española carece de toda legitimidad para erigirse en juez, porque entre otras cosas a la vez es parte de ninguna época histórica. A mí en primer lugar me parece una mamarrachada, y lo tengo que decir así, que nosotros nos autoarroguemos la responsabilidad moral, la superioridad moral de enjuiciar otras épocas históricas. Me parece una solemne mamarrachada. Al final vamos a acabar discutiendo de Asurbanipal. O sea, esto es una tontería. Pero ya puestos a entrar en la memez en cuestión, desde luego, si alguien no tiene una categoría moral suficiente como para enjuiciar nuestro pasado, es la izquierda española, que se ha sublevado sistemáticamente. Repito, que ha asesinado a 4 presidentes de gobierno, que se ha sublevado en 3 ocasiones en su conjunto, que ha hecho timbre de gloria de esas sublevaciones. Veamos la propaganda que hacía la izquierda española entre 1934 y 1936, fundamentalmente dirigida por el Partido Comunista, pero no solo. Reivindicaban lo de Asturias, reivindicaban una república socialista, hablaban de gimnasia revolucionaria. El Partido Socialista lo estuvo anunciando, y el Partido Socialista y el Partido Comunista sostuvieron al gobierno de la República, que finalmente acabó con ese comando policial socialista asesinando al jefe de facto de la oposición, a Calvo Sotelo. Esa es la historia, lo demás es un panfleto. Para completar este intercambio de opiniones, les vamos a proponer a nuestros 2 gladiadores en el cara a cara de hoy un juego rápido. Les mostraremos unas imágenes y nos dirán muy rápidamente, muy brevemente, cuáles son las ideas que les vienen a la mente ante ese tipo de imágenes. Adelante, Victoria Moradell. Efectivamente, Javier, vamos a comenzar a ver algunas imágenes. La primera de ellas va a aparecer ahora mismo en pantalla. Es la imagen de Franco. Bueno, Pablo Iglesias ya ha dicho que considera que es un dictador y un asesino. No sé si tiene algo más que decir. A ver, una rápida definición. Dictador y asesino, me quedo con eso. Fernando Paz. Pues se fue el jefe de Estado de España, bajo cuyo mandato se produjo la gran transformación de la historia de España. Continuamos con la siguiente imagen, la imagen de la pasionaria, expresidenta del Partido Comunista. Un ejemplo de dignidad para todos los españoles. Bueno, la pasionaria, la vida de la pasionaria, la verdad es que es conmovedora en cuanto a que fue un fiel esbirro de Moscú en todo momento, y lo único que puede glosarse de la vida de la pasionaria es que, al parecer, en sus últimos momentos de vida, confesó y se arrepintió de sus pecados, según una reciente biografía que ha salido del Padre Llanos. De sus pecados. Y Dios quiera que así sea. Continuamos con su sucesor, Santiago Carrillo. Un hombre controvertido, pero fundamental en la historia de este país. Santiago Carrillo es un genocida, es un asesino de masas. El cálculo de 5.000 muertos, asesinados en Paracuellos, es un cálculo moderado. En este momento hay identificados más de 4.500. Además liquidó a camaradas suyos, a gente del Partido Comunista, y se aprovechó de las circunstancias cambiantes de la política soviética para medrar, y es uno de los personajes sin duda más nefastos y además un criminal reconocido de la historia del siglo XX español. Bien, vamos a ver más imágenes. La siguiente es Carrero Blanco. Una de las figuras más oscuras del franquismo, un personaje abyecto, repugnante, responsable de torturas. Y me gustaría decir que un día, si queréis, discutimos de Paracuellos. Yo tuve la suerte de hacerle la última entrevista en vida a Santiago Carrillo y sería un tema estupendo para discutir, pero Carrero Blanco, un miserable, un franquista. ¿Y para usted, Fernando Paz? Carrero Blanco fue un hombre que destacó básicamente por su lealtad a Franco, y un hombre que, muerto el caudillo, no hubiera tenido probablemente un gran protagonismo político, pese a lo que se ha dicho, ¿no? Creo que Carrero, junto a algunos otros hombres, como el caso de Utrera Molina, como el propio Franco decía, eran unos auténticos monumentos vivos a la lealtad. Siguiente imagen, vamos a ver a Largo Caballero. ¿Qué opinión les merece? Un socialista brillante, también comprometido, quizá demasiado arrogante algunas veces, pero desde luego una de las cabezas más lúcidas del socialismo español. Uno de los grandes culpables de la Guerra Civil Española, sin la menor de las dudas. Un hombre que anunció la Guerra Civil, que dijo literalmente: si las derechas ganan las elecciones, nosotros iremos a la Guerra Civil, pero que más allá de una declaración de este tipo, fue quien protagonizó el giro hacia el bolchevismo del Partido Comunista a partir del Partido Socialista, a partir del verano de 1933. Y por tanto culpable directísimo de esa radicalización del PSOE, sin la cual no hubiera sido posible la Guerra Civil. Y por último, ¿cuál es la primera palabra que se les viene a la cabeza cuando ven a Manuel Fraga? Un dictador franquista que firmó sentencias, un ministro franquista que firmó sentencias de muerte y que jamás condenó el franquismo. Una vergüenza para la democracia española. Un ministro de Franco que posteriormente lideró la derecha española durante un tiempo y que dio paso a quienes le sucedieron con mayor o menor brillantez.
Bueno, pues este ha sido nuestro juego de las imágenes, con reflexiones rápidas, como ven, absolutamente antagónicas. Por ir cerrando, señor Iglesias, ¿es usted partidario de que el día 18 de julio, por ejemplo, se constituya como día oficial de la condena al franquismo? ¿Y por qué? Sea el 18 de julio, sea otro día, porque la propuesta de la Izquierda Plural dejaba abierto cualquier otra fecha, creo que este país tiene una deuda con los antifascistas y con los demócratas. A las víctimas del bando del fascismo han sido homenajeadas y recordadas hasta la saciedad. Este país tiene una deuda con los demócratas, con el antifascismo y, por supuesto, ojalá nuestros niños en las escuelas pudieran sentirse orgullosos del pasado democrático y revolucionario, porque la revolución tiene que ver con la democracia de sus abuelos y se les pudiera homenajear en público, por supuesto. Es la opinión de Pablo Iglesias. Fernando Paz, ¿le gustaría a usted que un día al año se celebrase algo así, día oficial de condena al franquismo? Bueno, el 18 de julio antiguamente era durante la época de vida del caudillo, se celebraba e incluso se instauró una paga, de la que se beneficiaron todos los españoles y todavía lo siguen haciendo, y creo que es una fecha que efectivamente es una efeméride que hay que recordar y que no deberíamos olvidar. Es una de las grandes fechas de la historia de España, sin duda ninguna. Lo que hay que tratar de evitar es que se produzcan los hechos que antecedieron a ese 18 de julio, y eso sí que es lo verdaderamente condenable. Pues muchas gracias, don Fernando Paz. Un placer. Cerramos nuestro gatómetro de urgencia. Ven que finalmente Fernando Paz ha obtenido un 59,2% de los votos frente a Pablo Iglesias un 40,7% de los votos. 40,7 en Intereconomía. No está mal, no es está una nada victoria. Mal. Como ve, aquí tiene libertad para votar absolutamente quien quiera. Cada uno desde su teléfono, no está sometido Se está cambiando de bando la mitad de la audiencia. No, es que se está incorporando mucha audiencia nueva de todo tipo ideológico, a la cual, por supuesto, damos la bienvenida. Gracias, señores, por ese cara a cara que han protagonizado. Como ven, hoy en nuestra tertulia tenemos asuntos de todo tipo, contundentes, en el que hay que abordar de frente y sin tapujos, incluso en un cara a cara como este, cualquier tipo de argumentos. Hoy luego tenemos otros temas en nuestras tertulias habitualmente para los que se requiere mayor diplomacia. Como en muchas otras cosas en esta vida hace falta diplomacia, y para esos casos yo les recomiendo Diplomatic, una maravilla de galería del coleccionista que busca la inspiración en la diplomacia que preside muchísimos de nuestros actos. Diplomatic está acabado en oro rosa de primera ley